Señor, por este lindo privilegio que me da de poder compartir con mis hermanos diseminados a través de todo el mundo y que de alguna manera estamos unidos a Cristo y a su mensaje, y creo que tenemos una enorme preocupación que nos une, y es lógicamente estar en armonía con nuestro Dios, pero también darle a la trompeta un sonido certero, presentar el mensaje de verdad presente ante el mundo. Y bueno, como la invitación que me hizo la hermana Mali, gracias por esa invitación. Estuve predicando para unos hermanos de Estados Unidos y entonces ella al parecer escuchó algunos temas y decidió invitarme. Pero le decía a la hermana Mali de que eh, casi siempre que comienzo a predicar en algún lugar, primero me gusta hablar acerca de mi testimonio, de las grandes cosas que Dios ha hecho conmigo y la misericordia que ha tenido de mí. Así es que mi nombre es José Luis Martínez Ometa. Pertenezco a la Iglesia Adventista desde hace un poco más de 30 años. Eh, He servido por mucho tiempo en mi iglesia, la Iglesia de los Héroes, aquí en San Salvador, El Salvador. Pues Dios me llamó a ser un hombre de púlpito. Actualmente viajo a muchas iglesias del interior del país, predicando en las diferentes iglesias nuestras, mensajes de advertencia, sobre todo del ataque que se está haciendo al espíritu de profecía, del ataque que se hace a la autoridad de la Biblia, denunciando a veces algunos movimientos que surgen, como la vara del pastor y otro tipo de movimientos que también antitrinitarios que se han levantado en nuestro país. Y también hablando acerca de esas nuevas tendencias de adoración que viene, como es las iglesias amigables, la iglesia emergente, y este, tratando pues de compartir con ellos acerca de estos temas. Así que gracias por la invitación, y yo no sé si comienzo ya con el tema, hermana Mali, me confirma o solo era la presentación, hablar de este servidor. Adelante, el tiempo es todo suyo. Ok, bueno, muchas gracias. El título del tema de esta tarde es 10 leprosos malagradecidos. Algunos podrían decir, hermano Someta, como que se equivocó al elegir el título del tema, porque en realidad fueron 9 leprosos los malagradecidos. Pues recuérdese que uno fue el que regresó dándole gracias a Dios, glorificando el nombre de Dios. Pero le he titulado de esa manera porque en el desarrollo del tema ustedes notarán por qué razón le he titulado 10 leprosos malagradecidos. Y esta historia le he adaptado al testimonio de salud que Dios ha hecho en mi vida. Quiero decirles que, entre otras cosas, que en la narración de los 10 leprosos se encuentra el espíritu del verdadero agradecimiento. El espíritu del verdadero agradecimiento, la forma correcta de estar agradecido con Dios, porque hay una forma incorrecta de estar agradecidos para con Dios, y creo que la mayoría estamos agradecidos con Dios de la manera incorrecta. Así que vamos a leer un poquito el relato bíblico que dice, comenzando en el verso 11, que yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Aquí tenemos el caso de estas 10 personas que habían sido desahuciados. Aquí tenemos el caso de 10 hombres que ya no eran útiles o productivos para la sociedad y su familia. Aquí tenemos el caso de 10 hombres desesperados buscando la solución a sus problemas. Aquí tenemos el caso de 10 hombres que habían corrido la misma suerte, adquirir una de las enfermedades más terribles de aquella época. Todos hemos leído que la lepra era una de las enfermedades más temidas de antaño. Era conocida entre los judíos como el azote de Dios. Y esta enfermedad altamente contagiosa no respetaba las edades, no respetaba el sexo,
no respetaba la posición social de la persona. Una persona enferma de lepra tenía que ser aislada del pueblo y unirse con otras personas que compartían la misma enfermedad, la misma dolencia. Tenía que ser totalmente excluido. No importa si era el rey, tenía que deponer su cetro, dejar su trono y unirse a ese grupo de personas que atravesaban momentos difíciles de salud. Lo que implicaba padecer de lepra realmente era algo triste. La sierva del Señor dice que ver a una persona leprosa era literalmente ver una monstruosidad, una deformidad. La persona comenzaba a perder parte de sus cuerpos, de sus carnes, y era algo realmente terrible porque carecían de dolor mientras la piel, la carne se les podría en su propio cuerpo. Perdían parte de las extremidades, tenían dificultad para hablar, de tal manera que se les proporcionaba un aparato que emitía sonidos para que la gente al escuchar ese sonido peculiar de los leprosos que emanaba de ese instrumento, se alejara y no se expusiera a ser contaminado con esa terrible enfermedad. Aparte de eso también la ley indicaba que debería haber cierta distancia que deberían de mantenerse con la población. Por eso es que en la narración aparece que ellos se pararon de lejos, respetando las normas establecidas para los leprosos. Pero puede imaginarse usted, mi querido hermano, mi querido amigo, puede imaginarse usted cómo fue que estos hombres experimentaron esa situación. Imagínese uno de ellos, por ejemplo, haciendo una narración hipotética, que uno de ellos se levanta de mañana y de repente le aparece una especie de mancha, alguna especie de grano en su rostro, y de repente las esposas tan observadoras como son, le dice: mi amor, te veo una mancha en tu rostro. Deberías de ir a pasar consulta. Y ustedes saben que a los hombres les cuesta mucho ir a pasar consulta y algunos le tienen miedo el solo hecho de pensar de ir al hospital o que vayan a hacer, le vayan a poner alguna inyección. Así que el siguiente día la mancha es más visible, se ha expandido un poco más y entonces comienza más la preocupación. Lo que uno usualmente piensa en nuestro tiempo cuando tiene algo que le sale, alguna mancha, algún tipo de enfermedad en la piel, usualmente lo que uno piensa es quizás el alimento que ingerí, a lo mejor eso me ocasionó algún tipo de alergia y me está saliendo esto en la piel. Y entonces nunca se imagina uno, por supuesto, lo peor. Pero estos hombres, en el caso de uno de ellos que hemos tomado como ejemplo, decide ir después de la insistencia de su esposa y movido por la preocupación de esa mancha, entonces decide ir a pasar consulta donde el sacerdote. El sacerdote en ese tiempo la hacía de médico y su función sacerdotal también examinaba a la persona y si le parecía que tenía cierta sospecha el sacerdote de que esa mancha podía ser lepra, entonces lo ingresaba durante 7 días. Y si después de presentarse al séptimo día esa persona nuevamente ante el sacerdote, la mancha se tornaba con más características similares a la enfermedad temida, entonces era ingresado otros 7 días más y luego se le examinaba nuevamente y el sacerdote determinaba si era o no era lepra. Yo no sé cuántos de ustedes han estado alguna vez ingresados. No es nada agradable, por supuesto. La comida del hospital es diferente. La cama del hospital no es como cómoda como la que usualmente uno tiene en casa. Todo el ambiente es totalmente diferente. Así que si este hombre o estas personas eran diagnosticados con lepra, tenía que quedar allí donde el sacerdote por algún tiempo y luego se le mandaba a un lugar aislado totalmente de la sociedad. Ahora, imagínese lo que implicaba en la sociedad para este hombre. Nunca más, nunca más podría estar con su familia en alguna celebración.
ya sea fin de año, algún cumpleaños, algún aniversario de boda con su esposa. Nunca podría volver a abrazar a su querida esposa. Nunca podría llevar a los niños al colegio. Ya no sería productivo para su familia. Estos hombres que salieron al encuentro con Jesús estaban, mis queridos hermanos, muertos en vida. Habían perdido todo lo que tenían. Perdieron su trabajo, perdieron su familia. Y ahora estos hombres lo que más anhelaban en su vida, por supuesto, era la salud. Yo no sé cuántos de los que están aquí conectados en este día padecen de alguna enfermedad o fueron diagnosticados en algún momento de alguna enfermedad terrible. Quiero decirles que no es nada fácil cuando el diagnóstico golpea a nuestra vida. Este servidor hace aproximadamente unos 24 años fue diagnosticado con una enfermedad terminal. Comenzó a manifestarse en mi cuerpo algunos síntomas y hay una cosa que quiero decirles, hacerles un paréntesis. Dios ha diseñado el cuerpo de tal manera que ha puesto algunas alarmas, ha puesto algunas señales que se manifiestan en nuestro organismo que nos indican que algo no está funcionando bien. Y a veces no les prestamos atención a esas señales, a esas advertencias que el organismo diseñado por nuestro creador tiene para manifestar, para alertarnos, repito, de que algo no anda bien. Ejemplo, para un hombre levantarse más de 3 veces en la noche a orinar puede ser una señal de próstata inflamada. Para una persona que tiene un cuello que se le está tornando oscuro y con algún tipo de carnosidad a su alrededor, puede ser una señal de diabetes. Algunos lunares que aparecen en nuestro cuerpo, que tienen ciertas características, podría ser un indicio de un futuro cáncer. Es decir, que nosotros debemos de estar pendientes de esas señales que se manifiestan en nuestro organismo. A este servidor un día salí a trabajar y sentí la cabeza como que tenía un casco. Sentí pesada la cabeza. Cuando yo me toco la cabeza, se me hundió un dedo. Tenía inflamación. Y nuevamente les digo lo que les decía hace un momento, lo primero que uno piensa es a lo mejor lo que comí, lo que cené, me dio alergia. Me regresé a casa, le informé a mi familia, le dije lo que estaba pasando, pero igual me fui a trabajar. El siguiente día me apareció cerrado un ojo, la inflamación había bajado, me había cerrado un ojo. Fui donde el médico, pasé consulta y el médico me dijo es un problema del párpado. Bueno, a veces no son muy acertados los diagnósticos médicos. Y entonces le dije, doctor, la inflamación comenzó arriba, no en el ojo. Así que bueno, me fui a la casa con algún medicamento que él me dio, etcétera, etcétera. Pero a los días continuó lo mismo. Así que decido ir a otro lugar, a otro centro médico. Me hicieron muchos exámenes y al final vino la persona con los resultados de los exámenes. Y no me lo dijo de una forma tierna, fue una forma un poco cruel, digamos, que me lo dijo. Me dijo, quiero decirle
que sus riñones han dejado de funcionar y que si usted no se trasplanta en los próximos meses, entonces usted no va a poder sobrevivir. Usted ahora tiene una enfermedad que se conoce como insuficiencia renal crónica. Los dos riñones me dejaron de funcionar hace aproximadamente 24 años. Desde ahí, mis queridos hermanos, comenzó una situación realmente difícil, dura, por causa de la enfermedad. Este servidor, durante todos estos años que estuve en diálisis 12 años, sufrí un infarto, me dio leucemia, me dio ascitis, me hicieron 7 operaciones, se me calcificó el corazón, engrosamiento del anillo aórtico, dilatación de las cavidades, insuficiencia mitral severa. Mi corazón palpitaba, como me dijo un doctor, como una persona de 80 años. Así que fue una situación realmente difícil y acompañada de eso vino también el golpe económico. No pude ser ya productivo. Eh, Dejé de trabajar durante muchos años. No podía, hice el esfuerzo de seguir trabajando. Lamentablemente no pude. Perdí trabajo, perdí negocio, perdí casa, lo perdí todo, mis hermanos. Hay cosas que se me hacen difícil a veces decirlas, eh, eh, porque realmente es una enfermedad durísima, cruel, pero realmente siempre me sonó aquella frase, aunque no es una cita bíblica, pero Dios tiene la última palabra. Y mis queridos hermanos, cuando leo la historia de los 10 leprosos, me identifico de alguna manera con ellos. Dejar de ser útil para la sociedad, quedarse sin familia. Perdí a mi esposa por causa de la enfermedad. Así es que estos hombres necesitaban urgentemente una solución como la necesita una persona que está en una situación difícil. La persona que ha perdido la salud definitivamente que lo que más anhela es recuperar su salud. La persona que ha perdido sus hijos, que se le han ido de la casa, lo que más anhela es que esos hijos retornen a casa. Que una persona ha perdido económicamente y está en quiebra en términos económicos, lo que más anhela es recuperar, tener un trabajo para mediante el cual llevar el sustento a su hogar. Y estos hombres tenían una necesidad. ¿Y cómo habrán hecho estos hombres, pregunto, para poder llegar a este lugar donde Jesús iba a entrar a predicar en aquel día, esa aldea? Pregunto, mis queridos hermanos, ¿estos 10 leprosos tenían fe que Jesús podía solucionar sus problemas? Yo creo que estos hombres tenían fe y sabían que Jesús podía solucionar sus problemas. Pero quiero decirles por un momento que estos hombres, que 9 de ellos eran judíos, conocían bien las historias del Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento había casos de personas con lepra que habían sido sanadas. Pero a lo mejor pensaron, como usted y yo a veces podemos pensar, de que los milagros eran cosa del pasado. Pero quiero decirles en esta mañana, en esta tarde, en esta noche para algunos, que ponga esto que voy a decir en cursiva, negrita y subrayado. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. En Dios no hay varianza ni sombra de variación. Nuestro Dios no cambia. El mismo poder que tenía en el Antiguo Testamento es el mismo poder que tiene hoy. El mismo amor que tenía por sus criaturas en el Antiguo Testamento lo sigue teniendo hoy.
y Dios puede solucionar nuestros problemas. No importa qué tan grandes sean esos problemas. Si alguien ha perdido el hogar, Dios puede restaurar ese hogar. Si alguien ha perdido la salud, Dios puede restaurar la salud, porque Él es nuestro médico, Él es nuestro sanador y puede hacer las cosas mucho más abundantes de cuanto pedimos y entendemos. ¿Lo creen ustedes así, mis hermanos? Así es que estos 10 leprosos de alguna manera tenían fe e indagaron acerca del itinerario de Cristo y decidieron avanzar a pesar de los obstáculos que podía haber implicado para un leproso movilizarse. Pero la fe mueve montañas, la fe mueve personas, la fe nos hace avanzar, nos hace obrar. Y entonces estos hombres comenzaron a caminar con la esperanza porque a lo mejor habían escuchado que en sus días había un predicador, había un maestro que también había sanado a otras personas de lepra. Y eso a lo mejor incrementó más su fe, su esperanza en que Dios podía utilizar a este predicador. Así es que decidieron avanzar hacia ese lugar con dificultades, a lo mejor cantando, animándose, que ahora ellos habían encontrado su salvación. Ahora estaban cerca de volver a recuperar lo que tanto anhelaban. Así que se avanzaron. Y dice en el versículo número 12 que al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz cuando tuvieron a Jesús a cierta distancia que le fue visible, dijeron como, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. He allí, mis queridos hermanos, el clamor de personas que anhelaban ser restablecidas en su salud. Allí el clamor de misericordia de personas que habían tratado de diferentes formas, a lo mejor, de encontrar la solución a sus problemas. Y quiero también decirte en esta tarde, mis queridos hermanos, que escuches bien las palabras que voy a decir. Hay cosas que jamás se alcanzan ni con los buenos tratamientos. Hay cosas que no se logran ni teniendo suficiente dinero en el banco. Hay cosas que no se alcanzan aunque vayamos a los mejores médicos. Pero quiero decirte que muchas cosas se alcanzan, aun las que consideramos imposibles, por misericordia. Y estos hombres no pidieron, Señor, sánanos, Señor, límpianos, sino lo que pidieron fue lo que usted y yo necesitamos, misericordia. Si alguien está pasando por alguna situación difícil de salud, mis queridos hermanos, lo que necesitamos es misericordia, compasión de parte de Dios, porque por justicia nuestra no la podemos alcanzar, pero se alcanzan por misericordia. ¿Cuántos en esta mañana, en esta tarde, en esta noche creen que Dios puede solucionar sus problemas? Y que si lo hace, lo hará por pura misericordia, por pura bondad. Las misericordias de Dios, nos dice su palabra, son nuevas o se renuevan cada mañana. Amén. Así que ninguno de nosotros merece lo que tenemos. De hecho, algunos tienen su hogar y no merecieran tener su hogar. Algunos tienen buena salud a pesar que han transgredido las leyes de la salud y no quieren vivir de acuerdo a las enseñanzas inspiradas en relación al cuidado de la salud. Pero aquí tenemos estos hombres clamando, Señor, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Jesús los vio, dice el verso número 14, ¿qué fue lo que le dijo? ¿Sean limpios? ¿Sean sanos? No, lo que Jesús le dijo es algo que pareciera contradictorio, porque la ley pedía que estos leprosos, que ya eran leprosos, que tenían la lepra en su piel, que debían de presentarse delante del sacerdote nuevamente
siempre y cuando hubiesen sido sanados. De lo contrario, no deberían de presentarse delante del sacerdote si estaban enfermos, porque lo que hubiese sucedido es que los hubiesen apedreado. Lógicamente, no les convenía, pero estos hombres, repito, tenían fe. Y la fe los movió, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y estos hombres decidieron poner la fe verdadera en práctica, porque la fe obra por amor. Y estos hombres deciden, a pesar que aún tenían la enfermedad, deciden obedecer las palabras del Salvador y se dirigen hacia donde el sacerdote. Todavía con la lepra en su cuerpo, todavía con esa carne en descomposición, todavía con esos rostros pálidos, con esa dificultad de hablar, de caminar. Pero a lo mejor ellos se abrazaron en grupo y comenzaron a alabar a Dios y a caminar y a cantar, creyendo en la palabra del Señor. Y la Biblia nos dice en el verso número 14, la parte final, dice en la parte final que cuando él los vio, les dijo y mostró a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, ¿qué dice la Biblia? Fueron limpiados. Puede imaginarse usted, mi querido hermano, la escena. Cuando estos hombres iban de camino, de repente uno de ellos comenzó a notar a su compañero que el rostro pálido, amarillento de la muerte, comenzó a tornarse en el color rosado de la salud plena. Cuando uno comenzó a sentirse más ágil, cuando comenzó a ver que algunos dedos de la mano que a lo mejor ya no los tenían algunas carnes, comenzaron nuevamente a regenerarse. Y entonces dice la Biblia, mientras iban de camino, fueron limpiados. Y entonces dice el versículo número 15, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió. Eh, ¿Se imaginan a estos 10 leprosos haber experimentado esa sanidad? Ese milagro fue algo maravilloso. Yo estuve 12 años, como les decía, en diálisis. Pasé por todas esas experiencias que les mencioné anteriormente. Pasé por todas las diálisis que existen en la actualidad. Y lógicamente que lo que más anhelaba era ser sano o alcanzar el trasplante. Y habíamos hecho 3 intentos de trasplante. Habían fallado. Y yo me había mentalizado de que si en esta vida no llego a alcanzar la salud, pero decía, cuando Jesús vuelva, tendré nuevamente salud. Y es difícil cuando usted contempla, está enfermo, contempla personas que tienen abundante salud, se siente nostalgia, se siente tristeza. Y decidí, a pesar de estar en diálisis, seguir predicando, seguir enseñando, tener campañas hasta de 21 días. A veces menciono en las predicaciones que quedaron grabadas de aquel entonces que Dios me había permitido llegar a predicar nuevamente una noche más y que había tomado determinado medicamento para una cosa, para otra, para poder estar ahí. La verdad es que Dios siempre me dio fuerzas para predicar a pesar de la situación de salud. Pero un día, cuando yo ya no esperaba el trasplante, cuando no andaba buscando donante, andaba dando estudios bíblicos y un hermano eh, me vio mal y me dice, hermano Someta, en estos días he estado orando por ustedes, hemos estado orando con mi esposa y
quiero decirle que hemos orado y tomado la decisión que le quiero donar mi riñón, el hermano Mario Bayona. Así que me sorprendí, comenzó entonces el proceso, me dijo qué podíamos hacer para iniciar y entonces comenzó el proceso que duró 6 meses, hace que 11 años aproximadamente, ya casi 11 años, que este servidor fue trasplantado. Después del trasplante, lógicamente, mi vida cambió. Cambió cuando mis hijos llegaron al hospital a verme por una ventanilla donde estaba ingresado en un cuarto y ellos vieron y entonces dijeron, miren el cabello de mi papá. Había cambiado el cabello, eh, había cambiado un poco el color de la piel y entonces me estaba tornando diferente. Experimenté de alguna manera pálidamente lo que le experimentaron los leprosos. Así que vine a casa, me tenían ya preparado un cuarto en el cual iba a estar donde estoy actualmente predicando, donde iba a estar ingresado por 3 meses con las defensas bien bajas. No podía recibir ninguna visita en mi habitación. Y entonces mis chicos habían puesto tengo 3 hijos varones, habían puesto un rótulo que decía, papi, bienvenido a casa. Regresar a la casa, regresar después de tanto tiempo. Fue bonito, fue bonito. Dios tuvo misericordia. Y yo puedo imaginarme el caso de estos 10 leprosos cuando llegaron a sus hogares. Imaginémonos por un momento aquel toque de la puerta, aquel nerviosismo, aquel entusiasmo, aquella expectativa. Un hombre transformado ahora con salud plena, con el anhelo de ver a su familia, a su esposa, a sus hijos, de abrazarlos, de besarlos. Toca la puerta y entonces de adentro la esposa pregunta, ¿quién es? Y él dice, mi amor, soy yo. Y aquella voz familiar hace que la esposa se asombre, que se asuste y que piense que a lo mejor él se ha venido leproso, que ha tenido el atrevimiento de regresar a la casa leproso. Y decide ver por la ventana asustada y cuando ve a su esposo totalmente rejuvenecido. Wow, ¿cómo pudo haber sido eso, mis hermanos? Imagínese esa esposa llamando a sus hijos, llamándoles que su padre ha vuelto a casa. Y cuando se abre la puerta y la primera comida, y vaya qué alegría, había vuelto la felicidad a esa familia. Cada uno de ellos experimentó a lo mejor esa situación. Ahora voy a hacer una pregunta aquí bien importante, mis hermanos. ¿Ustedes creen que estos 9, estos 10 leprosos estaban agradecidos? ¿Sí o no? ¿O estaban tristes porque Jesús los había sanado? ¿Estaban enojados porque Jesús los había sanado? ¿O de alguna manera estaban agradecidos? Cuando les preguntaron acerca de la experiencia del milagro, omitieron a Jesús o dijeron, sí, Jesús, gracias a Dios, Dios lo utilizó, Jesús nos hizo el milagro, etcétera, etcétera. De seguro que de alguna manera estaban agradecidos. Pero aquí vengo al centro del tema, mis queridos hermanos. Ellos, los 9, estaban agradecidos, pero no de la forma que Dios espera que seamos agradecidos. Ellos estaban agradecidos de manera mental, de palabra, de emoción, pero no estaban agradecidos con el agradecimiento que el cielo espera. El espíritu del verdadero agradecimiento se manifestó en aquel que, antes de llegar donde su familia, antes de regocijarse con su familia, antes de abrazar a sus hijos, a su esposa, regresó a darle la gloria al que la gloria se merece. Y este hombre decidió, al verse sano, regresar donde Jesús, volver donde Jesús, porque el verdadero agradecimiento de una persona
que ha recibido el favor divino es regresar a Dios, acercarse a Dios, entregarse a Dios, hacerse un verdadero adorador. Ese es el espíritu del verdadero agradecimiento. Muchas personas van por el mundo que han recibido grandes favores divinos y muchos hermanos de iglesia que han recibido grandes bendiciones, milagros en su vida, en lugar de utilizar la salud para darle gloria a Dios, hacen un mal uso de la salud que Dios les ha proporcionado. Y uno les pregunta si están agradecidos y ellos dicen que sí están agradecidos, pero están agradecidos de la manera incorrecta. Quiero contar una historia. Un hermano de la iglesia, al que aprecio mucho, profesión periodista. Oh, llegaba muy elegante a la iglesia, muy elegante, muy bien combinado, perfumado. Llegaba con su esposita, con sus hijas. Vaya, qué elegancia. Llegó a ser diácono de la iglesia, pero tenía un problema, ¿sabes? Tenía un pecado acariciado, tenía un problema y era el licor. Tenía problemas con las bebidas alcohólicas. Y mi querido hermano se dejó vencer por el alcohol. Nosotros hasta el día de hoy tenemos un ministerio en la Iglesia de los Héroes que nos quedamos a almorzar. Después del almuerzo viene una instrucción, salimos a hacer la obra misionera. Y resulta que el hermanito, sabiendo que nosotros nos quedábamos a almorzar, eh, después de todo el proceso de caer nuevamente en el vicio del alcohol, me dijo que había perdido su trabajo. Luego perdió a su esposa, perdió su familia. Aquel hombre elegante, aquel hombre bien combinado, perfumado, no parecía. Su aspecto se había deteriorado tanto. Dormía bajo un puente que aquí en El Salvador, cerca de mi iglesia, Los Héroes, se llama Monumento al Hermano Lejano. Ahí dormía mi hermano. Arrastraba unos cartones y una bolsa. Qué dolor, qué tristeza. Y llegaba los días sábados sabiendo que allí estaban sus hermanos en la fe a pedirnos comida. Le animábamos, le motivábamos, orábamos por él. Tocó muy bajo el hermano. Pero un día, mi hermano periodista decide dejar que Dios nuevamente trabaje en su vida. Y aquel hermano comienza a llegar ya cambiadito, rasurado, y comienza a llegar aquel hombre nuevamente elegante, ya no perfumado, pero llegaba a la iglesia y comenzó nuevamente a involucrarse en las actividades de la iglesia. Un día me dice, hermano Someta, frotándose las manos, hermano, ya encontré trabajo, volví a encontrar trabajo, gloria a Dios. Y otro día mucho más alegre me dice, hermano Someta, ayer salí a cenar con mi esposa. Wow. Crean que me regocijé, me regocijé. Pero a medida que fue prosperando nuevamente económicamente, comenzó a ausentarse. Se ausentó. Ya no llegó a la iglesia. Un día me lo encontré en unos centros comerciales y entonces vi a aquel hombre elegante, bien combinado, bien perfumado. Lo abracé, mi querido hermano, le hemos extrañado. Y entonces le dije, wow, qué loción, mi hermano. Me dijo, hermano Someta, me está yendo muy bien. Y entonces yo le dije, mi hermanito, ¿y cuándo regresa?
a la iglesia. Mi hermano, estoy bien atareado, pero yo estoy agradecido con Dios, me dice, y en cualquier momento regreso, estoy agradecido. Y yo creo que no fui muy amable con él porque le dije, agradecido como los nueve, agradecido como los nueve, que recibieron la bendición de Dios, que gustaron del don celestial, que volvieron a experimentar las bendiciones que el cielo otorga y no regresó a Dios. Por eso titulo al tema 10 leprosos malagradecidos, porque es probable que nosotros seamos uno de esos, que recibimos el milagro, que recibimos las bendiciones, pero que nos olvidamos de darle gracias a Dios, de servirle, de alabarle a Él. ¿Sabía Dios que el otorgarles el don de la salud a estos nueve leprosos que no regresaron, sabía Dios que no iban a regresar? Sabe que me sorprende, sinceramente me sorprende, porque ¿cómo es posible que Dios sea tan bueno, tan misericordioso, que a pesar de que sabe que al otorgarnos nuevamente sus bendiciones, el don de la salud, al restablecer nuevamente el hogar, al darnos nuevamente eh, los medios para poder adquirir ingresos en nuestra familia después de haber estado en una situación económica difícil, nos olvidamos totalmente de Él y no le agradecemos. A pesar que en nuestra mente podríamos decir que estamos agradecidos, que de diente a labio decimos que estamos agradecidos, pero el único agradecimiento que el cielo acepta es aquel que se manifiesta en volverse a Jesús, en ser un adorador de Dios, en servirle a Él. Ahí está el verdadero agradecimiento. Sigue diciendo el relato para concluir. Entonces uno de ellos, dice el verso 10 y 15, uno de ellos, viendo que había sido limpiado o sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz. Amén. Y se postró, se hizo un verdadero adorador. Su rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Jesús le dijo, ¿acaso no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los otros 9 dónde están? ¿Hay bancas vacías en la iglesia? ¿Y los otros 9 dónde están? Mis queridos hermanos, pregunto, ¿los 10 recibieron lo mismo? ¿Los 10 recibieron la misma bendición? ¿Recibieron igual? ¿Quién recibió más? Quiero decirles lo siguiente, mis hermanos. Aparentemente ellos recibieron lo mismo. Todos fueron sanados. Pero también ponga esto en cursiva, negrita y subrayado. La persona agradecida, de acuerdo al agradecimiento que el cielo espera, siempre recibe más. La persona agradecida de la forma correcta como debe de ser, siempre recibe, siempre recibe, siempre recibe más. Porque la gracia de Dios está sobre una persona que es agradecida. Y quiero decirle, no sé si habrá algún joven con nosotros en esta oportunidad y quiero decirle, joven o mi querido hermano y hermana, no nos quejemos por lo que tenemos. Démosle, no nos quejemos por lo que no tenemos. Démosle gracias a Dios por lo que tenemos. Algunos de nuestros hijos a lo mejor quisieran tener la mejor marca de zapatos, los mejores celulares, pero a veces no se puede. A veces quisiéramos tener la mejor comida, pero no se puede.
Aprendamos a darle gracias a Dios por lo que tenemos y no nos quejemos por lo que no tenemos. Hay personas que siempre estarán en una situación más difícil que la nuestra. ¿Quién recibió más al final? Dice el último versículo que vamos a leer, el versículo número 17, dice así. Respondiendo Jesús dijo, no son 10 los que fueron limpiados y los de donde están, el versículo 18. Y no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Verso 19. Y le dijo Jesús al que regresó agradecido, vete, levántate, tu fe te ha salvado. Los demás recibieron la salud física, disfrutaron de las bendiciones temporales, disfrutaron con su familia, a lo mejor llegaron a ser productivos y a lo mejor estaban agradecidos solamente intelectualmente, pero la persona agradecida siempre recibe más porque la gracia de Dios está sobre él. Los demás, repito, recibieron la salud temporal, pero este que regresó agradecido a Dios recibió la salvación, la vida eterna. Mis queridos hermanos, seamos agradecidos con Dios. Todos hemos recibido alguna bendición. Seamos agradecidos, manifestémoslo en poner nuestros talentos al servicio y para la gloria del que la gloria se merece para Dios. Mis queridos hermanos y amigos, gracias a Dios hoy por hoy yo disfruto de una salud relativamente estable, porque lógicamente soy un paciente trasplantado, debo de tener mucho cuidado, hay crisis, hay esto, hay lo otro, pero el consejo que puedo darles al final es el siguiente. Ocúpese de las cosas de Dios. Dios se ocupará de las suyas. Que el Señor le bendiga. Bendiciones para todos. Un fuerte abrazo. Amén. Muchísimas gracias, hermano. Gracias por habernos traído este tema en la cual todos nos vemos reflejados, esperando en Dios que sea de parte del uno y no de los 9. ¿Nos puede concluir para cerrar este segmento con una oración, por favor? Por supuesto. Eterno Dios y buen Padre que estás en los cielos, gracias Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, bendito Señor, porque tenemos un Dios que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, que los milagros aún existen y que tú puedes hacer las cosas mucho más abundantes de cuanto pedimos y entendemos. Señor, en esta hora aquí estamos, inmerecedores de tu gracia, pero por misericordia nos acercamos precisamente al trono de misericordia para alcanzar gracia para el oportuno socorro. Habrán hermanos, Señor, en esta noche que están pasando por momentos difíciles de salud, a lo mejor padeciendo de cáncer, de diabetes, de insuficiencia renal o cualquier otro tipo de enfermedad. Que mis hermanos, que comprendamos todos que para ti no hay nada imposible y que tú quieres lo mejor para nosotros y que tú puedes resolver nuestros problemas, Señor, por complicadísimos que sean, en fracción de segundo. Pero que a veces es necesario que pasemos por todo un proceso para que tú puedas labrar estas piedras toscas para poder utilizar un lugar en el santuario celestial. Bendice a mis hermanos, que puedan poner toda su confianza en ti, que también puedan hacer cambios en su alimentación para que tú puedas glorificarte en esos cuerpos restaurados. Gracias, bendito Señor. Gracias por haber estado con nosotros. Ayúdanos a afianzarnos de ti. Ayuda a estar cerca de ti cada día, porque estando cerca de ti, estamos más cerca del cielo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.